Bueno, yo soy Jorge Guadel, siempre he estado informal o formalmente en el ámbito del ferrocarril, me he dedicado a la historia y al estudio de la problemática del ferrocarril en la Argentina y bueno, en estos eventos cada vez que puedo estar y colaborar me sumo. Vamos en dos partes. Sí. La primera, historia. Sí. ¿Desde cuándo se toma al ferrocarril como tal, como ferrocarril, no como algo que se puso, o como nos cuentan en el librito de historia, la primera máquina de vapor, el primer tendido? Vos tenés más o menos una idea de eso, así que podés decirlo un poquito. Bueno, el ferrocarril fue de menor a mayor, ¿no? Empezó con algunas líneas aisladas que se tendieron por alguna razón especial, el ferrocarril hacia el oeste para llevar a pasear a la gente los domingos, el ferrocarril del norte para traer la producción del delta, el ferrocarril del sur para traer la producción de los campos de los alrededores de Buenos Aires. Eran líneas aisladas hasta que en algún momento por distintas razones se empezaron a unir, tenderse ramales y se empezó a conformar, yo diría que a partir de 1870, 1872, la primera red ferroviaria donde si bien había varias empresas, todas estaban empalmadas y se podía prestar un servicio de cualquier punto a cualquier punto del país. Por eso también es ver la rareza que hay líneas Claro. que corren casi paralelas. Sí, bueno, eso es parte de una política que a los ojos de hoy fue equivocada, la política ferroviaria, de buscar que haya empresas que compitan entre sí para lograr reducir las tarifas. Esto pasó en muchos lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra. Resultó ser una política equivocada porque la gran inversión en ferrocarriles en la infraestructura y la obra que se hace de infraestructura después no se recupera. Se podía haber hecho más kilómetros, Sí, lugares más amplios, Sí. y tener un mejor servicio. y en la Argentina además le tenemos que agregar el problema de las diferentes trochas, que fue otro error histórico que tuvimos en la Argentina, que solo 3 países en el mundo tuvieron este error, y después, bueno, nunca se pudo solucionar. La Argentina pudo desarrollar una red muy grande, quizás mucho más de lo que necesitaba, porque la Argentina tuvo la suerte de tener la pampa húmeda, que la renta diferencial que le generó al país la pampa húmeda, y lo sigue haciendo, fue fenomenal. Entonces por eso como país nos dimos el lujo de tener un ferrocarril mucho más de lo que realmente se necesitaba, ¿no? Por eso también se le dice que el ferrocarril terminó siendo el padre de los pueblos. Sí, evidentemente. Digamos, en los países del primer mundo, si se quiere, el ferrocarril fue un hecho económico. En estos países donde en realidad todavía no existían los países, el ferrocarril fue un hecho económico, político, social, militar, transformó la realidad. O sea, el ferrocarril transformó el desierto en una nación moderna. Y eso no es obra exclusiva del ferrocarril, pero el ferrocarril Sí, bueno, el tema de transporte y el ayudó camino a ayuda, que sí. este proceso se diera. Por eso el ferrocarril es tan importante en la Argentina y por eso fue una política de gobierno desarrollar la red ferroviaria. ¿En qué época fue su apogeo del ferrocarril argentino? Es muy difícil determinarlo porque tendríamos que definir a qué le llamamos el apogeo. El ferrocarril como negocio económico sin duda fue la primera y la segunda década del siglo. La década de 1900 a 1910 fue muy buena y la década de 1920 al 30 fueron muy buenas. Probablemente la mejor época económica de los ferrocarriles argentinos. Si tomamos la calidad del servicio, probablemente la década del 30, cuando los ferrocarriles tuvieron que hacer frente a la crisis y debieron que empezar a competir con otros modos, también fue una década buena desde ese punto de vista. Por eso es muy difícil establecer cuál fue el mejor momento. Eso es un punto de vista de cada historiador. Yo por eso le pregunto. Por eso. Algunos dirán que la década del 70, el año 70 fue bueno también, porque ahí se hicieron grandes inversiones en vías, se aceleraron los trenes. Por eso. Sí, hay documentales de época Sí. que era que se incorporaban máquinas, Claro. se hacían kilómetros de vías. Sí. Sí, es verdad. Sí. Es una época, por lo menos, de las que nuestra generación alcanzó a enterarse y ver. Claro. Después, si vamos a hablar de la infraestructura
digamos, endiosada, que no se puede tocar, es, por ejemplo, lo que se hizo en el C14. El trabajo que costó hacer eso, Sí, sí. no es lo mismo poner la vía en la Pampa Húmeda que hacer todo ese recorrido. Obviamente. Y para vos, porque hablaste de las trochas, ¿cuál es la trocha para vos que, bueno, que debería haber sido elegida en ese momento? En vez de tener los 3 anchos de vía. Yo lo diría, esa es una discusión, digamos, opinión, yo pregunto. Es una discusión inútil. No importa cuál es la mejor trocha, hay que tener una sola. Esa es la discusión, es la idea, claro. es la idea. No importa si es 50 no importa. metros. Probablemente, dadas las condiciones de la Pampa Húmeda, la trocha colonial inglesa, la que llamamos ancha nosotros, era la más apropiada para aquí, para la Pampa Húmeda. Pero digamos, lo importante es que haya una sola trocha, eso es lo importante. Después, ¿cuál es la mejor? Se puede discutir desde muchos puntos de vista, ¿no? Vamos a pasar a la economía. ¿Qué opinás vos sobre el tema de que hubo casos de ferrocarriles que, por una cuestión, vamos a entrecomillarlo, de economía, se terminaron cerrando hasta en la parte de sus cargas y después con mucho trabajo tener que volver a recuperar algo que una vez que se muere en un ferrocarril no es una ruta, es mucho, como bien dijiste, mucha inversión para volver a poner un tren en movimiento. ¿Cómo lo viste eso? Bueno, primero, lo que no hay que entender es el ferrocarril como una cosa estática. O sea, lo que se hizo, está bien y hay que mantenerlo. En todo el mundo se redujo la red ferroviaria. Y en todo el mundo, y en algunos lugares mucho más que en la Argentina. Por ejemplo, siempre se pone como modelo los ferrocarriles norteamericanos. Bueno, el cierre de vías en Estados Unidos fue mucho más grande proporcionalmente que la Argentina. El tema es que la Argentina, como ya lo dije, construyó una red ferroviaria en base a competencia de empresas, con lo cual hay muchas líneas duplicadas. Con lo cual eso, desde el punto de vista de la economía del transporte, funcionó cuando la producción argentina tenía un valor y el mundo demandaba esa producción. Pero hoy día no se puede justificar. O sea, es difícil justificar la red ferroviaria de los 40.000 kilómetros que tenía la Argentina hoy día. Hoy día tenemos funcionando la mitad, ¿no? Y así todo está funcionando con problemas, ¿no? Tengamos en cuenta, para Rafael, después seguís, que es un ferrocarril que se está reactivando en algunas partes, ¿no? Hasta que las empresas vuelvan a confiar en el ferrocarril para transportar su carga, sí. No es tan rápido. Bueno, yo diría, eso de estar reactivando, yo la verdad que no lo veo. Yo veo lo contrario en estos últimos 4 o 5 años. Ellos dicen. Bueno, yo miro los hechos, no los discursos. Por eso, usted es el que sabe. El tema, hay una cosa que es cruda decirlo, pero hay que decirlo. O sea, la Argentina no tiene ninguna chance de tener un servicio de trenes de pasajeros como lo tuvimos. Por 3 razones. Pues somos un país muy grande de distancias largas. El ferrocarril es inviable en distancias largas hoy día. Tenemos un país despoblado. O sea, sin una masa crítica grande de población. Para que justifique la larga distancia. Y además somos un país pobre. Con $10.000 por año per cápita es muy difícil mantener un servicio ferroviario. Y estamos más o menos 4 veces menos que lo que se gana un salario básico en el mundo anual. Bueno, entonces, dada esta circunstancia, la única chance que tenemos es tener un servicio ferroviario de carga. Ahora, para tener un servicio ferroviario de carga tiene que darse algunas condiciones. Primero, que haya inversión. Los gobiernos están haciendo lo imposible, este y el anterior, porque no haya inversión en materia de ferrocarriles de carga. Tenemos que tener... que dicen algo por un lado y en realidad hacen otra cosa. Sí. O sea, por ejemplo, yo creo que el sistema de concesiones que se estableció en los 90 funcionó razonablemente bien y de alguna manera salvó al ferrocarril de carga de morir porque indefectiblemente iba a morir. Iba a morir, ¿no? Ahora. Ese sistema tuvo algunas fallas que habría que corregir. Ahora, el sistema, digamos,
había tres problemas en los 90, ¿no? O sea, el ferrocarril tiene tres problemas graves. Primero, un problema estructural, que el servicio ferroviario no puede pagar la infraestructura. Segundo, un problema de gestión. La gestión ferroviaria era un desastre. Y tercero, un problema económico, que ese ferrocarril, que era un desastre, costaba 1.500 millones de dólares al año y la Argentina no lo podía pagar. ¿Qué solucionó la privatización? Los dos últimos problemas. O sea, dejó de haber un problema económico porque el ferrocarril de carga no tiene subsidio, la gestión mejoró y los cargadores están bastante conformes con los ferrocarriles de carga. Lo que no se pudo solucionar es el problema estructural. Por eso casi ningún ferrocarril del mundo lo puede hacer. Con lo cual, echarle la culpa al sistema de concesiones de que las vías no se pueden renovar me parece muy injusto. Yo lo que creo que habría que mantener el sistema de concesiones, de hecho habría que renovar las concesiones, lo que está previsto en la ley, con alguna negociación y algún compromiso no más. el mismo contrato. No, el mismo contrato sí. Ya viviste 30 años de... el mismo contrato da para 10 años más. El ejemplo lo tenemos, o sea, ¿cómo reemplazamos ese sistema si lo queremos reemplazar? ¿Por el Belgrano Cargas? El Belgrano Cargas es un desastre de todo punto de vista. Llenó de gente, de ñoquis, de militantes, tiene subsidio, necesita subsidio porque si no puede mover los trenes, claro. La productividad se fue al desastre, la utilización de las locomotoras es un desastre, compró vagones, los tiene parados porque no tiene carga, la gestión comercial es un desastre de todo punto de vista. Ahora, ¿queremos reemplazar a los malos concesionarios por eso o no? Yo creo que no. No, yo me imagino que con lo que se está haciendo, porque la troncal principal de ellos es cruzar Santa Fe, y ya estar haciendo la construcción de salir del centro de Santa Fe, que te atrasaba 6 horas o 7 un viaje, estamos hablando de un viaje de trabajo. Sí. Yo creo que ahí cambia, y después, bueno, se verá cómo se reestructura la empresa, porque obviamente que si vos llenás a la gente de ñoquis, en un momento se pone inviable, todo se Pero pone si inviable. la empresa la maneja el gremio y los ñoquis, no hay posibilidad de hacer una empresa eficiente. Claro. Bueno, pero eso es un mal endémico. Bueno, está bien, pero yo me resisto a conformarme con los malos endémicos. Por eso yo digo, yo cuando hicieron las concesiones, yo reconozco que estaba a favor. Y después de todo lo que pasó, estoy recontra a favor. No, yo sabés que me pasa lo contrario. Para mí ALL fue nefasta. Mató el ferrocarril Urquiza. Bueno. La mató, nefasta. Pero ALL... Y otra que está ahí... ALL... De ancha hay dos. ALL... Que no las nombro porque todavía están vivas. ALL ganaba plata, pagaba dividendos, no requería subsidios, con menos personal, menos locomotora, menos vagones, llevaba más que el ferrocarril estatal ahora. Eran malísimos, ¿no? Eran malísimos. No, pero igual... Y ahora no se caen los trenes, porque ahora el Estado es bueno y no se caen los trenes. No, porque cuando... A ver, convengamos que cuando el Estado agarró todo eso, y lo que falta dentro de toda esa línea de la Mesopotamia, la realidad es que, primero, la vía ya no estaba, nunca tuvo mantenimiento. Se descarrilaban en las playas de maniobra. Los materiales, al dividirse la carga y el transporte provincializado, también otra cosa política que se hizo. Claro, pero yo entiendo. Terminaron robando todo dentro. Yo entiendo eso hace 10 años, pero hace 10 años que es del Estado, que lo opera el Estado. Claro, cuando uno empieza a sumar, estamos de pero acuerdo. El Estado fue peor que ALL. De hecho, lo abandonó. De hecho, el Estado fue el que abandonó la entrada a Buenos Aires. La entrada a Buenos Aires, sí, bueno, pero el tema es, ahí convengamos que para mí hubo un arreglo con Hidrovía, pero no puedo decirlo mucho más, porque no tengo las pruebas del canto. Bueno, vamos a Zárate y se termina. O sea, el ferrocarril no le hace ni cosquillas al Hidrovía. El ferrocarril Urquiza, aún en la mejor época, que llevó 2 millones de toneladas, no existe. Convengamos que cuando podía haber crecido para transportar parte a varios países, pues el ferrocarril internacional, se vino bajo. Fue en los 90. Ya estaban los puentes, estaba todo hecho para poder trabajar desde Paraguay, para poder no tener con la barcaza, y se vino abajo el ferrocarril. Pero, ¿qué cargador va a usar el ferrocarril en vez de la barcaza si la barcaza es 5 veces más barata que el ferrocarril? Que alguien me lo explique. Bueno. Lo que pasa es que vos tenés que ver, si vos venís de Paraguay, sí, la barcaza por ahí te puede ser económica, pero si vos vas a sacar desde dentro de Entre Ríos o desde dentro de Corrientes, no sé si es tan económico. No lo sé.
Porque hay que armar un puerto para 25 o 27 barcazas dentro de para formar una gran barcaza para mover el... Hay un economista del transporte que es Alberto Müller que siempre dice una cosa interesante. Dice, si el ferrocarril tuviera todas las ventajas que dicen que tienen, y ya alguien se hubiera dado cuenta. Y mirá, quizás fue como, comparto lo que vos dijiste, por ahí no fue bien ideado la forma de cómo, en sus raíces, de cómo se instala, como hablamos hace un rato, de bueno, poner tanta vía toda junta no era tan necesario. Quizá eso hecho de otra manera más inteligente o más pensada, hubiese hecho que el ferrocarril sí tenga una eficiencia más concreta. Eso podría haber sido. Comparto de que a veces sí, a veces no es. Cuando vos no tenés industria en el interior del país, no tenés que transportar a los puertos. Entonces, obviamente que va a ser un ferrocarril, va a ser inviable. Las barcazas también, ¿sabes por qué? Porque Argentina no tiene, prácticamente no tiene barcazas, tiene Paraguay. Bueno, pero por suerte, porque las barcazas, cuando Argentina tenía barcos, eran los más caros del mundo. Y funcionaba gracias a un convenio de bodegas que había, que hacía que uno tuviera... ¿Por qué él es historiador? Había un convenio internacional de países donde se obligaba a cada país a transportar en su... porque si no, no podían competir. Por suerte aparecieron los chinos, aparecieron las empresas navieras con bandera de conveniencia que pagan sueldo de 2 mangos y hace barato el transporte. Si no, el mundo sería imposible. Con la mentalidad de todo no podemos caro. quedar en la mentalidad de la máquina de 1800. Es lógico. La logística ha cambiado. Es lógico. O sea, ya no se hombrea más bolsa al puerto. Y si el ferrocarril no cambia al ritmo de cómo cambia la logística en el mundo, todavía nosotros, que si fuera posible, acá por los gremios seguiríamos con furgón de cola. Todavía se quieren utilizar cambista en vez de que el maquinista haga los cambios y enganche los vagones. Es el ferrocarril del pasado, es insostenible un ferrocarril así. Claro. O sea, se está pensando en un ferrocarril que necesita cada vez más gente. Fue un poco cínico fue, porque está bien, paremos el ferrocarril para mejorar el ferrocarril, pero a su vez no se actualizó todo el ferrocarril. O sea, lo que quedó tampoco se actualizó, hasta hace poco que se le pusieron por lo menos los frenos emergentes. Porque todavía siguen andando estas máquinas que nosotros tenemos como museo, señores. Usted las ve corriendo las líneas, ya tienen 60 años. Entonces, no podemos engañar tampoco, es real. No hemos perdido muchas décadas de tecnificación que se perdieron en pos de decir, no, esto no sirve, esto hay que cerrarlo, esto no. Si fuera así, con el transporte ómnibus hubiese pasado lo mismo, andaríamos con los Cametal de 1979. Bueno, pues esa es la comparación. El transporte de ómnibus es privado, es súper eficiente. No sé si es tan eficiente, No lo sé, porque necesita subsidio. Bueno, pero en los últimos años está subsidio. En los últimos años la Argentina se desquició todo y todo necesita subsidio porque vivimos en una irrealidad. Vivimos en una irrealidad. Sí. Pero cuando se suprimieron los trenes de pasajeros, los ómnibus absorbieron todo ese tráfico con precios razonables, pues no hubo aumentos de tarifa, porque se estableció la competencia entre empresas de ómnibus y el sistema funcionó perfecto y sin subsidio. Claro, eso tendría que haber sido en su momento, para no arruinar tanto el ferrocarril, decir, bueno, mire, la vía es del Estado y bueno, yo pongo que vos te compras el tren, te compras los vagones y competís. Vos y vos. Bueno, yo hago el siguiente ejemplo. Ya que es tan buena la competencia, ¿por qué no hacemos un sistema de competencia en la red de obras sanitarias, de AISA? Que cada uno produzca su agua, la inyecte en el caño y cada uno reparte a los clientes que quiera. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Y por qué queremos hacer lo mismo con el ferrocarril si es tan ridículo como eso? O sea, esto está fracasando en Europa, lo que se llama el acceso abierto. No lo sé. Aparte hay una cuestión. No lo puedo decir. El ferrocarril, ya yendo a la economía del transporte, es lo que se llama una empresa de rendimiento decreciente. O sea, cuanto más grande la escala del negocio, más utilidad genera, o más rentable es, si se quiere. Si en un esquema así de acceso abierto queremos empresita que compre una máquina y 10 vagones, reducimos por la escala las ventajas que tiene el ferrocarril. Pero bueno, yo esto te lo he traspolado. Claro, ¿por qué hay que competir? ¿Por qué hay que competir dentro del ferrocarril? Nadie me lo explica. Porque con el Estado solo, el tema es que es como aerolínea. No, es que yo no quiero Estado solo, yo no quiero Estado. No quiero Estado en los servicios públicos. Eso es un tema. Sí, por supuesto. Pero el Estado tiene que estar para algo, controlar. Sí. Porque si no controlan, se pegan. Por supuesto, para regular. Este es el problema. En Argentina no sirven las regulaciones, tiene que ser control.
estricto. La regulación es mucho papeleo, mucho Claro, biribiri, pero en la práctica el control estricto está en una oficina cooptada por los gremios corruptos y lo que llegan a hacer es después, para correr un tren va a haber que coñar al gremio. Eso es lo que pasa siempre en Argentina. Pasa con los privados ahora. No, Con los camiones, como que nos vienen los bloqueos, te cierran y te funden. está bien. A la prueba me remito, está en la televisión. No, está bien. Pero ahí tenemos un Estado que no hace lo que debe Ahí y unos ferrocarriles que no se animan a ir a la justicia y plantear... No, estos camiones, ¿eh? Sí. Los camioneros mismos le cierran a las plantas de trabajo, a las empresas. Está pasando en Chaco. Sí, o sea, sí. como no, y como Sí. la carga es un desastre, no Pero pueden sacar la carga, la empresa Tenemos privada se funde. tenemos un Estado cagón cooptado por los gremios. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿ese esquema lo queremos para el ferrocarril? No, por ya favor. estuvo. Por favor, seguí Fortabá, por favor, seguí Ese esquema que vos NSA decís, ya y por estuvo. favor, volvé a LL que te queremos. Yo la verdad que el L no, Sí. y NSA tampoco. Pero bueno, es otra cuestión de cómo vemos las cosas los dos. Campeón, Bueno, un placer. Espero poder gracias. sentarnos a charlar Pero por más sí. tiempo, porque estamos en Cuando un quieras, evento, entonces cuando quieras. es un gusto para mí. Bueno, lo mismo. Bueno, nos encontramos en esta ocasión aquí en el Ferropro Escalada con el señor Pablo Virgilio, secretario de la institución. Pablo, un placer contar con la presencia tuya en nuestro canal que es Mirador Argentino. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos y difundir la actividad que hacemos. ¿A qué te dedicas dentro del club? ¿Qué función? Porque acá todos siempre tenemos una función. Sí, acá todos hacemos un poquito de todo. Bueno, en principio soy integrante de la comisión interna, también de la comisión directiva. Dentro de la comisión interna tengo el puesto de secretario, pero bueno, es para darle un título nomás porque todos dentro de la comisión interna hacemos un poco de todo. Sí, es más bien, al ser una ONG, uno tiene que constituir una... vamos, me fue la palabra. Una comisión. Claro. Entonces, bueno, pero dentro de la comisión, está como secretario, ¿no? Sí. Ahora, fuera de eso, vos tenés un trabajo muy particular y te encargás de un equipamiento muy caro para el Ferroclub. Contanos Claro. un poquito de qué. Bueno, junto con mi hermano estamos a cargo de la restauración de la Baldwin, de la 5037, que bueno, que en este momento está funcionando. La volvimos a arrancar después de casi 6 años que no la arrancábamos, porque le estuvimos reparando los 2 bogies, parte de los ventiladores atrás, de los radiadores y la cabina. Estuvimos haciendo trabajos eléctricos también, bueno, un poco de todo. Pero Aparte de ir pensando el trabajo, en qué etapa se hace tal cosa, en qué etapa... claro, la pudimos volver a arrancar también porque conseguimos baterías. Estábamos muy mal de baterías, en lo que es la parte diésel. Cada batería es muy cara y para comprarla para una institución sin fines de lucro como nosotros se nos hace muy pesado. Por eso siempre estamos buscando empresas o Sí, que nos eso ayuden. colaboren, a veces Claro. te mejoran el precio, porque bueno, es una institución de bien. Claro, He sabido eso, porque encima para una locomotora que es diésel, la batería es primordial. es primordial, si no, no arranca. No arranca. Y bueno, pudimos completar las 8 baterías del banco. Y bueno, ahora arranca bien. Después de 6 años de no arrancarla, encontramos un montón de cosas Los que ruiditos perdían. que no estaban. Claro. Cosas que no estaban. Nos ¿Qué fue encontramos para con- ustedes volverla a ver, vivir a esa máquina? Pues sabía que tiene una historia, aparte de tener una historia de trabajo, Sí. tiene una historia dentro del club. Sí, la máquina llegó acá a la institución sin funcionar. O sea, tenía un problema eléctrico, se lo arreglamos acá en el club. En el año 97 creo que fue. Yo todavía no era no era socio del club. Eras muy Eh, joven. Se lo arreglaron y bueno, de ahí empezó la restauración. En los últimos 15 años es que se está trabajando mejor, digamos. Antes se trabajaba un poco más para el parche y para que la máquina funcione. Trabajaba Y- en función de la época. Claro, ahora el club creció muchísimo Es otra y cosa. tenemos otro estatus económico y se puede disponer o sea, se puede disponer de más plata para comprar mejores materiales Claro, y ya, trabajar mejor. aparte que se hace más eficiente la compra Sí. de un material
se averigua, hay más, hoy en día hasta el internet ayuda mucho en estas cosas, Sí. ¿no? Para ver precios y comparar y ver, mirá, si compro esto acá, esto allá, y después eso se plantea en comisión, volvemos a la Claro. comisión, donde ahí se destinan después el dinero para decir, Sí, todos los gastos pasan por los gastos grandes, ¿no? Claro. Se deciden en sí, la reuniones batería de no es un comisión. gasto, aunque parezca una tontería, Claro. uno porque piensa a nivel de un auto. Sí, estamos ¿Cuánto vale una batería hablando auto? de 230.000, 240.000 pesos, una batería, y Ustedes- lleva ustedes ya 8. 8. Haga la cuenta. Así que bueno, por eso también lo que hacemos es que el ferrocarril nos done baterías usadas o que ya están fuera de uso, digamos. Y Utilizar los cascos y la... no, entregamos cierta cantidad de baterías usadas como rezago y nos entregan una batería nueva. Ah, Es bien. un arreglo que tenemos con una empresa y nos ayuda de esa forma. Es loable eso. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue que te... Vamos a decirlo así de esta manera. Te tiraron por la cabeza la Baldwin. Bueno, hacete cargo. No, en realidad primero se hizo socio de mi hermano. Mi hermano se enganchó con el grupo que estaba trabajando en la Baldwin. En ese momento eran 3, 4 personas. Y bueno, yo después en el 2005, digamos, empecé a venir más asiduamente porque antes no venía seguido. Y bueno, me enganché más que nada porque estaba mi hermano y porque también tenía una amistad con la gente que estaba ahí trabajando en la Baldwin. Se generó una amistad en un Y grupo. un grupo, claro. Y bueno, empezamos a trabajar ahí. Y como a mí me gusta más la parte eléctrica, soy electricista. Bueno, me metí Vos más. entendés de cable, arreglate. te dije. Claro. Acá es poco común que alguien meta mano en la electricidad, ¿viste? Así que bueno, empecé reparando toda la parte de los tableros eléctricos. Cuando la máquina estuvo en Tecnópolis. Claro, esta máquina, para el que no recuerda, estuvo mucho tiempo en Tecnópolis. Un año. Un año. Un año en Tecnópolis, desde el 2011 al 2012. Cuando la máquina estuvo allá, acá el grupo, digamos, no podía sabíamos qué hacer hacer. Entonces, bueno, fuimos para allá y nos empezamos a traer los contactores, los relés, el diodo, bueno, toda la parte A ver, de... no se la estaban robando. Traían para hacer reparación. Claro. Traíamos todo para acá, lo restaurábamos, Claro. lo guardábamos y después cuando la máquina vino para acá, se limpió el tablero, se pintó todo el tablero, se encintaron los cables, se cambiaron cables que estaban en mal estado. Bueno, eso con los 3 tableros. Y después todo el banco de resistencias también. Se hizo todo a nuevo. Todo lo que es tablero eléctrico, todo lo que es electricidad, está todo a nuevo, menos el generador principal. El generador principal está en su estado original. digamos. Está en el estado en que vino al club porque nunca se desarmó nada, que es el próximo trabajo grande que vamos a encarar. Van a encararlo ya. Claro. Para eso, bueno, hay que sacar el techo de la máquina, sacar todo el grupo electrógeno, o sea, motor y generador. De hecho, hay que junto tener con- una grúa, Claro. una logística para hacer ese movimiento, pues un artefacto Sí, es algo pesado. que lo podemos hacer acá en el club. El grupo C, todo eso. Sí, sí. Sí, usamos el guinche, el C56, que es un guinche que levanta 40 toneladas, que es la que usamos también para levantar las máquinas. Cuando hicimos los bogies, levantamos la máquina de una punta, sacamos el bogie y la pusimos sobre tacos, se restauró el bogie y después se volvió a poner. Con ese guinche se puede sacar el motor y bueno, trabajarlo afuera, ¿no? Hay que desarmar todo lo que es pistones, cigüeñal. Es todo completo. Todo, hay que sacar todo. Claro, es una de vida media, sería un trabajo de vida media. Sí, es una reparación general que le vamos a hacer. Porque desde que la máquina está acá, nunca se le tomó huelgos o luces al cigüeñal, o Hay que sea, controlarlo, ¿no? más de punto 3 acá nunca se pasó. O sea, vamos y venimos para adelante, ¿no? Lo más lejos que fue alguna filmación a Constitución. Claro, y no fuimos traccionando. Fuimos pero- con una máquina que nos llevaba. O sea, en vía principal nunca traccionó la máquina. Se hizo un evento en el 2000... Bueno, perdón, no me acuerdo la fecha, en Altamirano, que vino un tour de ingleses y se llevó la máquina con los coches Wood a Altamirano y ahí se hizo una corrida, pero también fue medio una salvajada que se hizo porque no se sabía bien cómo estaba el estado del La máquina generador. para operar, claro.
Por ejemplo, ahora el generador tiene 1 megón de aislación. No es ni mucho ni poco. Está ahí. Hay que desarmarlo y limpiarlo y hacer toda la reparación. Sí, se le cambiaron los carbones, las escobillas. Se le cambiaron el escobillado está cambiado. Sí, todo eso sí, está cambiado. Bueno, es de las tareas que, bueno, se le va haciendo. O sea, uno por ahí yo lo dejo hablar a él, que explique. Para que vean que estos bichos son muy grandes. Por ejemplo, detrás de él ahora hay una vaporera moviéndose. Pero costó años para que esa máquina se mueva. Sí, es lo que decimos siempre. Lo nuestro no es un trabajo que venimos acá de lunes a viernes 8 horas y cobramos. O sea, venimos los sábados, siempre, es religión, no se cambia por nada. Y bueno, después venimos en la semana, en los ratos libres que la familia nos deja y el trabajo también. Eso es una gran demandante. Es una gran demandante. Y más que, bueno, yo en particular tengo 2 hijos y bueno. ¿Y cómo es la relación papá-hijo Ferroclub? Bueno, mis 2 hijos son socios. Mi hija de 9 años es socia y mi hijo apenas nació, lo hice socio, ahora tiene 3 años. O sea, ¿no le hiciste hincha un club de fútbol? ¿Ya lo No, acá en el club ni sabemos qué es una pelota. No. Yo, por ejemplo, ni sé quién es el director técnico de la selección. Bueno, Scaloni, no me importa. No importa, déjalo así. Che, Pablo, la verdad, me da ganas de seguir charlando con ustedes. Sí. Y fuera de un evento vamos a venir y vamos a meternos un poquito en la charla técnica y que nos explique un poco más, que nos muestres la Baldwin. Sí, cuando quieran subimos, vemos el motor, la cabina, explicamos cómo funciona una máquina diésel. Bueno, el último trabajo que se hizo grande fue todo lo que es pintura, chapa y pintura. Se hizo Está todo. bonita, ahora yo la voy a filmar después. Sí. Pues se hizo todo a nuevo el faldón, porque el faldón se cortó de abajo cuando se la llevaron a Tecnópolis. Y bueno, se hizo toda una reparación grande y ahora está luciéndose. Un placer. Muchas gracias.